Muy buenos días. Estaba pensando qué decir y no quiero decir feliz año, buen año o todas esas cosas que son los saludos convencionales, pero en realidad tengo más deseos de decir bendecido año, que sea un año en el cual sintamos, a pesar de cualquier circunstancia que sea, que tengamos, que tenga nuestro país, estar tomados de la mano del Señor, confiados en Él, buscando de Él, buscando de la palabra, si es que va a seguir a abrir la Biblia, buscando cada vez más de la palabra para recibir instrucciones de vida y también para recibir todas las maravillas que el Señor quiera dar a su iglesia, que quiere ser de bendición y que quiere ser receptiva, obediente de lo que el Señor quiera indicarnos a cada uno y como iglesia. Ya lo hemos vivido en el 2020 y ahora este año va a ser aún mucho más. De manera que estuve pensando con qué empezamos, un tema, un personaje, agarramos una época, un libro entero, tengo muchas ideas, mucho anotado, pero me gustó un poco esta serie con la que terminamos el año de buscar algunas palabras que fueran, que nos llamaran, que nos dispusieran actitudes, como la de centinelas, que eso me gustó mucho, y también lo de saber cómo Dios valoró siempre a lo que era el remanente del pueblo de Israel y lo que va a ser nosotros también como un remanente luchando y poniéndonos en la brecha que el Señor nos vaya indicando, ¿sí? Así que seguí buscando una palabra y con una palabra siguieron por lo menos 2 o 3 más que fueron apareciendo en el texto bíblico, ¿no? Yo no quiero nada mío más que el texto bíblico del cual recibimos la bendición, ¿sí? Para nuestra mente, para nuestro espíritu, especialmente. Bueno, después le digo la palabra cuando aparezca. Encontré un texto muy interesante en Isaías 56, que así a primera vista de memoria no reconocía nada, muy interesante, ¿sí? De una palabra que no es para nosotros, o para algunos puede ser, pero no era para ese tiempo y para la gente que componía el pueblo en ese tiempo. Isaías 56. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Argentina, escucha esto, ¿sí? Y ahí dice en el versículo 2, dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. Ahora, más que la semana pasada, tiene valor esto. Dichoso el que así actúa en el derecho y la justicia del que hablaba Dios y se mantiene firme en sus convicciones. Y la palabra que me llamó y que busqué y rebusqué es firmes, firmes. El Señor nos llama a ser firmes, a pararnos con firmeza. Acá dicen sus convicciones y vamos a encontrar otro significado en el mismo pasaje. Pero no nos habla, no habla al pueblo de Israel ni nos llega a nosotros como iglesia. Se mantiene firme en sus convicciones, sí. El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Digo, qué interesante. Esas dos cosas, dice Dios. Y aquí dirige: el extranjero que por su propia voluntad sea unido al Señor. Estaban llegando al pueblo a unirse extranjeros de otras etnias, de otros lugares. No debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco.
Así que le habla a los extranjeros y a los eunucos que servían ahí a los reyes, porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto. Y ahí entendí, porque observar el sábado como si fuera el más importante de los mandamientos es porque era una señal del pacto. De manera que a estos que no sé si eran extranjeros, pero estaban de una manera especial al servicio del rey, les pide que elijan lo que a Dios le agrada y sean fieles a mi pacto. Les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. Una recompensa impresionante, el nombre grabado. ¿Se acuerdan cuando en las cartas del Apocalipsis, las 7 cartas, habla del nombre, de manera que miren lo que les pedía a este grupo, que les pedía que cumplan la señal del pacto. Y después dice, y les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Una nota por ahí me hace acordar, esa frase jamás será borrado, es en el Israel moderno, en el monumento que hay acerca del Holocausto, esa frase tomada de Isaías 56, y estaba destinado a quienes no eran propios del pueblo, pero es lo que Dios promete a los que le son fieles. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, ahí está lo mismo. El cuidado del sábado, la atención al sábado era mantenerse, recibirlo como señal del pacto. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Y ahí en ese versículo, estamos en el 6, son enormes, largos los versículos. ¿Qué dice? Y se mantienen firmes, segunda vez que aparece la palabra firmes en mi pacto. De manera que acá el concepto que tomo para que afirmemos, pide al que bendiciones, esto que va a dar Dios son bendiciones, que se mantiene firme en sus convicciones y que se mantienen firmes en el pacto con el Señor. Y la iglesia del Señor se debe mantener firme con el nuevo pacto que Jesucristo estableció con su muerte. Entonces dice, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús tomó este versículo. Y termina el pasaje, así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Esta es una promesa para los gentiles y el mundo entero que había sido el ofrecimiento, la invitación a todos después de la resurrección de Jesús. De manera que recomiendo leer este pasaje, no lo recordaba para nada. Isaías 56, del 1 al 8. Promesas de bendición de Dios al que se mantiene firme en sus convicciones y firme en su pacto. Bueno, después de eso, ya estaba en Isaías, uno de los versículos conocidos, amados, que también tienen la palabra firme, por lo menos en la Nueva Versión Internacional. Yo lo tenía de memoria en Isaías 26, 3 y 4, en la Reina Valera, y ahí no decía la palabra firme, pero bueno, yo sigo esta que tiene un lenguaje más cercano, más actual. 26, 3, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, Señor. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Regalo a todos este versículo para el 2021.
al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Y necesitamos mucha paz en los espíritus. Porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Así que gracias Antiguo Testamento por la palabra firme. No busqué más porque creo que encontré esa idea mucho en la carta a los Colosenses. Así que tengo varios versículos en la carta a los Colosenses. Primero, la carta a esa iglesia a la cual nunca fue. Busqué porque ni me acordaba, creí que era Epafras, no, es Tíquico o Tiquico, de acuerdo a la traducción, el que llevó la carta a los Colosenses. Esa carta que dice, léansela a los de la Odisea y que los de la Odisea, que se perdió, se la lean a ustedes. Nos muestra ese llevar los mensajes de pueblo en pueblo, no estaban al lado, unos cuantos kilómetros, sin embargo, todos recibían la enseñanza de Pablo. Bueno, el primero que tengo es el capítulo 1, ahí de entrada nomás, de Colosenses 1, 22 y 23. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, me encanta cuando hay 3 adjetivos, para tomar nota. Santos, intachables y irreprochables. Antes les habla de lo que eran antes de conocer a Cristo. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, la muerte de Cristo, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Nada de flojitos, que se mantengan firmes en la fe. Bien cimentados y estables. 3. Firmes, cimentados, y acá empieza a hablar de edificio, y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. De manera que este es el mandato, mantenerse firmes en la fe, bien cimentados y estables. Y van a ver esta idea cómo se mantiene. En el otro capítulo, 2.5, esas pinceladas que metía Pablo de lo personal, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro de ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Estamos ahí, una palabra personal, marcar que la firmeza de su fe en Cristo, Me vino a la memoria con estos versículos cuando el pastor Carlos en el cafecito enseñó tanto de en Cristo, en Efesios. Y Colosenses, las 2 cartas que escribió muy cerquita desde la prisión, acá, para llenar la cabeza, es en Cristo, todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos lograr. 2, 6, 7, lo que continúa, hay un cambio de título, o sea que agrega más acá, avanza en la enseñanza. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Segunda vez que lo dice en 3 líneas. Vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como les enseñó, y llenos de gratitud. Acabo de leer el 6 y el 7. Y acá resalté la palabra vivan. Esto es para vivir, esto es enseñanza para vivir. Vivan, arraigados, acá aparece en una nueva, así que ya le estoy diciendo a Darío, a quien le agradezco todo su trabajo en el año como firme para que la emisión saliera bien. Hoy vamos a llamar a esto firmes, arraigados y estables, ¿sí? De los distintos pasajes, los que más me fueron firmes está por todos lados, y arraigados, raíces en Cristo y estables. Así que el programa de hoy se llama así. Bueno, entonces leí
6 y 7. Vivan en él, arraigados y edificados. En el mismo capítulo, uno más, el 19, 2:19. Habla de mantenerse firmes, unidos a la cabeza. Y Efesios y Colosenses, todo el tiempo hablando de la cabeza, que es Cristo. Así que se mantienen unidos a la cabeza. Por la acción de Cristo, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Acá cambia de metáfora, de ilustración. Acá habla del cuerpo. Así que habla de todo el cuerpo sostenido, ajustado mediante las articulaciones y ligamentos para el crecimiento. Y detrás de eso está la firmeza. Ningún cuerpo puede ni siquiera levantar un esqueleto si no hay firmeza. De manera que, y el fin, crecimiento como Dios quiere. Díganme si yo empecé a buscar todo esto porque me apareció la palabra firme sin pensar tanto que esto iba a ser caminos, guías, rieles para el año 2021. Es así, todo esto nos va diciendo para el año. 4:12, seguimos en Colosenses, porque Colosenses es muy rico. Y esto lo encontré en el saludo, en el saludo donde ahí Pablo aparece él. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Epafras era de Colosas. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, con convicción, como nos decía Isaías, se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Completo, maravilloso Colosenses. Bueno, empecé por Colosenses, pero ahora me voy atrás porque hay otros versículos. Tengo uno en Romanos 14, 19. A ver dónde está. Romanos 14, 19, que acá aparece otra ilustración. Dice, por tanto, esforcémonos para promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y como el tema de la edificación aparece en otros lados, no está firme, pero ningún edificio puede funcionar y mantenerse si no está bien edificado. Y acá habla de promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Si nos quedamos con resentimiento por todo lo que pasó la semana pasada, por las leyes injustas, por todo lo que se hace que no es la voluntad de Dios, el mandato es promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación para una iglesia que así lo haga. Bueno, ese es Romanos y después sigue Primera de Corintios. Tengo algo en Primera de Corintios 14. 14 en el versículo 26. 14, claro, es ese capítulo que viene después de 1 Corintios 13, donde habla de los dones y reparte indicaciones y ordenanzas y explicaciones para que haya orden en la iglesia, en los cultos, ¿no? Y entonces allí aparece otra vez, aparece firme, a ver, ya ni me acuerdo. El 14:26 aparece edificación, dice. Este es el final de todas esas indicaciones, que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Fíjense cómo de firmes hemos llegado a la idea de edificados, porque eso lo dice junto con firme. Y acá da una cosa precisa, todo con edificación y con todas las otras cosas que dice en el capítulo 14. Vamos a Efesios y vamos a tocarnos con algo de lo que el pastor le dio y trabajó, pero vamos a encontrar
que está la idea que estamos siguiendo en el día de hoy. Efesios 2, 20, 22, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando se hablaba de la edificación estable, ahora vamos al fundamento. No hay nada que falte en la palabra, no hay nada. Y si nosotros juntamos un tema como así que lo vamos siguiendo, vamos viendo que todo se completa, se amplía, se amplía. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, otra cita de la piedra angular del Salmo 118. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él, en Cristo, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Otro de los muchos versículos que hemos encontrado, eso lo sé de memoria, en el programa 130, que buscamos todos los lados que encontramos de la Biblia donde aparecían las tres personas de la Trinidad, para que podamos enseñarlas. En Cristo, también ustedes, también nosotros somos edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eso es lo que nos sostiene. Muy bien, y Efesios, tengo uno más, 6:14, debe ser al final de Efesios 6:14, dentro de la armadura. 6, del 10 al 18, la armadura dice en el 14, miré la armadura, dice pónganse, tomen, cálcense, pero en el 14 dice manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. En el texto de Isaías 56, empezaba hablando de la justicia. Lo que Dios quiere es que se haga justicia. Así que manténganse firmes. No sea cosa que la coraza y la armadura nos tire al piso. Manténganse firmes. Maravilloso, Efesios. Filipenses, hay uno, encontré uno en Filipenses 1. Todas las cartas empiezan con oración sobre las iglesias. Y no, ya acá en uno ya está ahí con todo el desarrollo del pensamiento. Y en uno dice, sabré, es cuando Pablo dice, ya sea que vaya a verlos o estando ausente, las pinceladas de la persona, del ser humano de Pablo, sabré que siguen firmes, con el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y agrega, y sin temor alguno a sus adversarios. Tomemos eso, sin temor alguno. Firmes, luchando unánimes. Bien, gracias, Filipenses. Bueno, y yo no sabía mucho si leer lo de Santiago, porque ahí lo de Santiago no es ánimo, motivación, ahí. El hermano de Jesús, el líder importantísimo de la iglesia de Jerusalén, del cual leímos hace unos meses todo el libro, era un hombre duro que estaba mirando las cosas que estaban pasando en la iglesia primitiva, y cuando hablaba, daba directamente en las fallas, en las debilidades de la iglesia. Así que yo lo leo, es para todos nosotros. Cuando dice, desde el 3, cuando dice que cuando hay que enfrentarse a distintas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Y acá es donde tenemos que, cuando aflojamos, pedir firmeza, que es lo que toda la palabra nos dice. Él habla de constancia, que están parientes, la constancia con la firmeza. Pero, acá viene el caño,
pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y ahí dice, es indeciso e inconstante. Tema para luchar con la indecisión y la inconstancia. Eso, lo contrario de eso es la firmeza, que es lo que Dios nos pide como personas y como iglesia. ¿Sí? Bien, en casi todas las cartas dice algo de que sean firmes, estén firmes. No busqué todo porque había algo mucho como repetición. Pero también, porque siempre me olvido que el Apocalipsis es una carta y es una gran carta. Es una carta a 7 iglesias y después a todo el mundo cristiano por los siglos de los siglos, hasta nosotros. El viernes el pastor, hablando del tema del aborto, dijo el viernes como el último día de la semana, el último día de la semana para nosotros, para las transmisiones, fue el miércoles pasado, que dijo, todo esto que está pasando es que estamos en los últimos tiempos. Así que todo eso que nos dejó el Señor en Apocalipsis, aunque no estemos marcando que esto es esto y esto es lo otro, sino digamos, Señor, sabemos que no nos vas a decir cuándo, pero nos has dado señales. Y vamos a mirar eso en próximos estudios, vamos a mirar un poquito eso. Pero busqué donde decía el Señor algo así, y en una de las cartas, era 2.25, y esperen porque no me fijé, ¿carta a quién? La carta a la iglesia de Tiatira. ¿Se acuerdan que Lidia de Tiatira fue la que Jesús evangelizó primero en Filipos? Tiatira está en Asia, de manera que Lidia había llevado su negocio, su empresa, a Filipos, la primera iglesia que el apóstol Pablo fundó en Europa. Y a la iglesia de Tiatira, a esta iglesia, no sé si en ese momento estaría Lidia ahí o no, Jesús dijo en el 2.25, eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. De manera que no hay duda que todo lo que el Señor les habló, inspiró a sus apóstoles, escritores de las cartas, de la misma manera es el mensaje que el Señor tenía. Y se lo dice, por ahí había otras en las 7 iglesias, no me fijé exhaustivamente, pero el Señor pide a esta iglesia y lo dejó para nosotros en el día de hoy, y lo dejó para nosotros en el comienzo del año 2021. Retengan con firmeza lo que ya tienen. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que el Espíritu Santo nos enseña y la palabra. Y nos dice que retengan. Que retengan, palabra que me parece que no está mucho en la Biblia. Nos dice, lean, fíjense, no nos retengan. De manera que todo aquello que leemos, todo aquello de lo que hablamos de la palabra, es para tomarlo y retenerlo. Porque eso es lo que nos va a dar firmeza. Para estar con ánimo, con fuerza, para enfrentar el nuevo año que ya empieza con circunstancias difíciles. Ya no empieza con ese enero que para muchos es vacaciones, es no pensar en nada. No, ya empieza difícil, pero nosotros estamos parados en la palabra de Dios y tenemos de Jesús, de su promesa, de estar cerca del Espíritu Santo que está adentro y que debe estar adentro nuestro. Sabemos que vamos a tener ese mandato de que retengamos todo lo que Él nos ha dado y nos ha enseñado. De manera que es para que sea, sí, un buen año, un feliz año, y que caminemos con seguridad, con tranquilidad. Como es el título de hoy, firmes, arraigados y estables. Nos seguiremos viendo mañana si Dios quiere. Que Dios los bendiga.